Bienvenidos a esto que es Encuentros Cercanos. Hoy estoy con alguien que hace un tiempito, lo voy a reconocer, lo estoy siguiendo. El señor es de El Salvador, está en El Salvador, país centroamericano, porque tiene unos videos que dicho sea de paso, él ya me los mandó. Unos videos, unas imágenes muy, muy buenas que van desde naves, porque son naves, ya no es ovni, ya no es un objeto volador no identificado, son naves, y de variables. Para mí El Salvador es un punto fundamental en el tema ufológico, porque tiene unos, no solo por los paisajes que tiene, sino porque tiene muchos volcanes y esa atracción de para la ufología y para ellos, digamos, para los ovnis. Por eso está bueno decir que en México hay muchos avistamientos, pero El Salvador no se queda atrás. Por eso hoy estoy con Alberto Ramírez, a quien le agradezco la conexión. Y Alberto, encuentro cercano es tuyo y contanos alguna de las experiencias, que son varias, que más te sorprendió o la que más te gustó. Muy buenas tardes, cordiales saludos a todos los que se conecten al canal. Buenas noches, como corresponde en el momento que le toque a cada quien ver el video en vivo o en transmisión después de repetición, ¿verdad? Sí, fíjense que yo he tenido muchas experiencias a lo largo, por decirlo así, de mi vida, porque yo vengo teniendo constante la evidencia de ellos, tanto que he podido firmar como algunos casos no he tenido la oportunidad de tener las cámaras o teléfonos para firmar, pero he tenido de todo espectacular. Casi siempre la mayoría que yo he podido observar son espectaculares. Todas siempre me han dejado una sensación de impacto de el hecho de la presencia de día y de noche al tener la evidencia. He tenido experiencias también extraordinarias que aparte de ver las naves, he podido experimentar aspectos de que cuando las he logrado ver, después se me han dado sucesos interesantes y fuertes de mensaje, pero con desplazamiento de conciencia, ¿verdad? Porque hace unos años es el que tengo más de impacto que me dejó impresionado. Yo visito a personas que me invitan a que vayamos a platicar. Yo no pertenezco a ningún grupo de nada. Yo soy de una manera así libre, por decirlo así. No tengo una ramificación en conceptos como de grupos y todo eso, ¿verdad? En ese sentido, siempre a las personas les gustaba que platique con ellos, me invitan, visito. Esa vez visité a una amiga que ella iba a viajar para Estados Unidos a ver a sus familiares y me pidió que llegara a platicar a la casa de ella. Llegué como a esta hora, que aquí son las 4 de la tarde en El Salvador, y de ahí me retiré de ella como eso de las 6:30 de la tarde. Cuando yo iba de regreso para mi casa, en ese momento me fue a dejar ella. En lo que me bajé, le dije, voy a ir a traer la cena que encargué para venirme de regreso a la casa, y caminé quizás como, iba caminando como unos 10 metros y venía una nave de energía. Esa nave de energía cuando venía, la luz la traía grande, pero cuando llegó en dirección mía, esa luz creció exageradamente espectacular. Y en ese momento de ver la magnitud, no andaba como tener la evidencia y todo, yo dije, hoy sí me llevaron, porque la trascendencia de la luz, cómo creció, fue algo que a esa magnitud no lo había visto, pero en eso que iba caminando, que casi me tropiezo, porque ahí había un bache en la parte de la acera donde iba caminando, en lo que logré ver para abajo, se desapareció. Voy, traigo la cena, regreso a la casa, hago mis cosas, todo lo que, que uno deja ordenado para el siguiente día para elaborar, ¿verdad? Entonces me acuesto y todo, y en ese lapso de ese momento en la noche, empiezo a sentir una vibración en el cuerpo, y de repente salgo desprendido a una gran velocidad. Cuando salgo a esa gran velocidad, llego a una realidad, así lo digo yo, ¿verdad? Es mi experiencia en esa manera que se me dio, ¿verdad? Voy a un mundo que es algo que si yo pudiera dibujar las cosas que vi, los animales que vi, que aquí ni los puedo describir que eran en sí, porque eran algo diferente. Era algo extraño, logré ver que hacían competencias acuáticas con ese tipo de seres, pero como le digo, no puedo dar una descripción de esas cosas porque nunca he visto nada para decirle a la gente qué es, pero yo entendía que eran unos animales que estaban en una competencia. Logré ver cosas espectaculares, que yo por eso digo que esa nave que se hizo esa forma de que creció la luz, creo que activó en la conciencia de uno para ir hacia el lugar, porque yo así lo analicé, porque cabal, cuando llegué al lugar y empecé a interactuar con las personas, porque yo los vi como personas, les empecé a preguntar qué tiempo era, algunos como que quizás en la manera como yo me expresaba no me entendían.
Entonces medio insistí y me dijeron que era el año 7400 de su tiempo. Eso me lo dijeron ahí. Yo les dije, yo vengo de la tierra, he dejado el cuerpo, me ha pasado eso. Cuando les hablaba de la tierra me decían que no sabían nada. Yo les decía que pertenecía a la Vía Láctea, que tampoco sabían nada de la Vía Láctea. Les dije que estábamos cerca de la galaxia más cerca, Andrómeda. Les expliqué todo eso. Me dijeron que no sabían. Hasta ahí que me dijo alguien, aquí estás en otra región del universo. Man. Así me dijeron. Cuando me dicen eso, yo les pregunté cómo se llamaba ese mundo. Y me van diciendo que el mundo ese se llamaba Giara. Giara se llamaba. ¿Cómo Kia? Entonces, Giara. Kia. Así me decían el del lugar. Logré ver personas que como yo, cuando estoy consciente, por eso le digo yo que eso es desplazamiento de conciencia y a la misma vez esa nave generó eso. Cuando yo lograba ver a las personas así como caminando y había unas montañas, me acuerdo que la gente levantaba la mano y le hacía así, no sé si se me logra ver, le hacía así y se hacía como una espiral de energía y de colores y la gente entraba a ese lugar y lo que a mí más me impactó ver toda esa realidad y la sensación y el hecho de estar consciente, porque yo cuando tengo eso, hago preguntas, describo cómo dejo mi cuerpo, en qué tiempo y voy deduciendo todo eso, ¿verdad? Pero lo que me puse a analizar cuando regreso, porque no es el decir desperté, no, sentí que el cuerpo ya me llamaba y cuando empiezo a regresar, empiezo a agarrar una gran velocidad y me acoplo en el cuerpo, dentro en el cuerpo, dentro en el cuerpo. Entonces, pero yo digo que esa nave que hizo eso, creo que por X razones o qué propósito, porque yo así lo analizo, porque casi todas mis experiencias tienen esa circunstancia. Creo que a uno le hacen activar esas realidades y esos lugares para traer una forma frecuencial al tiempo y al lugar que existimos. Porque mi percepción muy personal, creo yo, es que la diversidad de realidades que a veces se nos hace vivir o percibir tiene un propósito para hacer una activación en esta realidad, ¿verdad? Esa es mi opinión muy personal, porque todo lo que logro visualizar de presencia de naves y todo eso, siempre veo que ese propósito es cierto, hay volcanes y todo, pero aquí en nuestro país se dan ciertos sucesos y ciertas realidades sociales que siempre tienen un vínculo de la presencia de ellos, porque también tengo otra historia más interesante que hace años, no sé si usted habrá oído la política de aquí de El Salvador, El presidente cómo ha Bukele. sido la realidad de, aparte de eso, antes de él, cuando se estuvo el partido que era el Frente, el Farabundo Martí, que era el de la guerrilla, que formó el partido, yo tuve unas manifestaciones y unos mensajes de ellos que cuando eligieron a este señor Mauricio Funes como para presidente, a mí me pidieron que fuera al sitio donde iban a ser presentados como la candidatura de él y ese señor Sánchez Serén. Pero yo como soy consciente y sé la realidad de nuestro país, yo les decía, yo no soy de esas cosas ni ando en eso, pero tenés que ir, porque para entrar a esos mítines, aquí es cuestión de política, como en todo país, tiene que tener credenciales y todo, ¿verdad? Dos seres vestidos de blanco, siempre en desplazamiento de conciencia, me dijeron la información y me dijeron por qué. Porque el punto de lo que se había vivido el país socialmente en el conflicto, se tenía que liberar la energía de aquellos que habían fallecido. Y el punto emblemático donde empezó la guerra aquí, en El Salvador, fue en la que se llama Catedral. La Catedral de San Salvador, donde mataron a este señor, no sé si usted ha oído, a Monseñor Romero. Ahí fue el punto donde el conflicto armado de El Salvador se incrementó. Entonces ellos me pedían que yo tenía que estar en esta realidad presente, en ese lugar, como un símbolo, no de apoyar lo político, eso no tiene nada que ver, pero es una expresión energética. Porque me decían ellos que El Salvador necesitaba descongestionar la energía que había quedado de la gente que había fallecido, como la gente que estaba viva, de esas emociones y esa densidad energética que había quedado de los conflictos. Y las causas que supuestamente se decía que era por la justicia social de la población y todo, que para eso se tenía que limpiar y sanar eso. Al darse ese cambio de cuestiones políticas, esa energía se liberaba.
Y entonces, como uno también es consciente, para salir si es verdad eso o salir de la duda, uno también, bueno, yo me evalúo. Dije yo, voy a ver si esto no ha sido una cosa mía de, como siempre uno tiende a cuestionarse por muchas razones, porque es algo inusual, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a ir, dije yo, y ahí voy a comprobar si puedo entrar y puedo llegar al evento. Hice eso cuando voy llegando, como que las puertas las abrieron. Así se lo digo. Lástima que ese video, porque yo grabé, eso como desde hace varios años lo perdí. Ya no tengo, porque eso le daría más fuerza a lo que le explico. Entré, anduve por todas las gradas, filmé, llegué al lugar más importante donde para que una persona adentro tiene que tener credenciales. Yo era un civil normal y yo iba más por lo que me habían dicho ellos. Voy, llego y le digo al de seguridad a la entrada principal que si me permite entrar para filmar. Ni me dijo de dónde venís, nada, pasá. Estuve pegado a la tarima de ellos y allí corroboré lo que ellos me habían dicho, que por qué se iba a dar ese cambio de política para liberar la densidad de los que habían fallecido y que ese lugar, porque cuando yo me desplacé en conciencia, que me hicieron ver, vi la sangre, vi la gente atrapada energéticamente de la que había muerto en la guerra. Si usted puede averiguar el conflicto armado del Salvador, solo para referencia, vea, busque el historia de Catedral y ahí ha sido una masacre que hubo. Tanto cuando estaban llevando a enterrar al señor Monseñor Romero, que es famoso a nivel internacional por lo que fue, ahí hubo masacre que murieron niños, mujeres y hubo un baño de sangre. Cuando me hicieron saber la información esa a ellos, me llevaron a ese lugar en desplazamiento de conciencia y me hicieron ver cómo la gente y la sangre estaba atrapada a la densidad de la energía de esa del dolor. Y se necesitaba que se liberara eso, porque yo le voy a decir, este es un proceso que viene hasta la actualidad de lo que hoy está Bukele. Digamos que Bukele en sí no es solo lo que se oye en Latinoamérica y a nivel global, porque tengo un montón de datos de información que tiene que ver con todo eso, porque se quería que se liberara una densidad de la área de aquí de El Salvador para trascender en un foco frecuencial a nivel global. Porque hasta eso yo lo he dicho, que porque El Salvador o Centroamérica, porque no, eso se da en Sudamérica y todo, lo vengo hablando desde el 2017 cuando he recibido mensajes. Y ellos me dijeron que en ese tiempo, tanto Sudamérica, si usted se da cuenta, estuvo convulsionada con manifestaciones y a nivel de los países árabes. Y ellos me decían que por eso era elegido parte de Centroamérica, porque tenía que haber un punto de una variabilidad de frecuencia en la conciencia colectiva. Y esa parte por eso viene desde el proceso de lo que salió del partido del Frente a que se diera un proceso como digamos, de desintoxicar toda esa densidad del dolor. Porque si usted se fija, todas las historias de los que hemos vivido en conflicto se repite casi en todos. Si se fija, Latinoamérica, es parte de todos los países árabes que todavía siguen esa ilusión de frecuencia, densidad. Entonces, vaya, voy a terminar de continuar ahí los del estadio. Cuando llego al estadio, dentro les pedí unos autógrafos a los guaraguaos para despistar. No sé si oye ese grupo venezolano. Para despistar les pedí un autógrafo en un libro para que la gente creyera que era parte de eso, ¿verdad? De ahí de eso, que termine el evento y todo, viene el que fue vicepresidente en ese momento, Sánchez Serén. Me lo encuentro y le doy la mano. Ese señor se asustó, porque como yo le voy a decir, esta gente por lo que es, perciben quién es cada quien, porque toda persona que ha pertenecido a grupos de guerrilla y todo eso por su percepción de la supervivencia, ellos intuyen. Cuando viene él, lo saludo, le doy la mano y se asustó y buscaba viendo su guardaespaldas porque ellos intuyen. Y ahí a la vez me proyecté, porque siempre yo cuando ando en cada lugar me ando proyectando para que la realidad sea diferente, para que se liberen ciertos patrones de frecuencia de lo que ha sido de la densidad, ¿verdad? Entonces, ahí comprobé lo que ellos me dijeron más, de esa presencia. Y de ahí para allá ha habido una realidad de cambios de conciencia de las personas. Porque como yo le digo, yo también he vivido cómo fue el conflicto y ha sido bastante terrible, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, lo que ahora se viene moviendo con Bukele es otro factor que se ha pedido, que de aquí tenía que nacer algo diferente frecuencialmente y que se hacía ver que todo es posible y se podía cambiar, porque yo le voy a decir, desde la fecha que este señor ha llegado, las presencias de las naves hasta cuando erradicó las pandillas ha sido, se lo soy sincero, de la noche a la mañana, porque el nivel de la violencia que
aquí había. Yo se lo digo porque yo trabajo en un lugar donde se distribuye producto a los odontólogos. Y aquí habían colonias que no se podían entrar. Y esto se radicó, así le digo, como que los agarraron dormidos. Pero yo ya sabía cierta información de la presencia de ellos que se venía suscitando esto, que aquí en el país tenía que nacer algo diferente y se tenía que pedir ese cambio frecuencial de la conciencia. Entonces, siempre las naves, le voy a decir, una de las naves que le mandé ahí, no sé si hablo de nuevo Cuscatlán, de las que dura como 12 minutos, es la área donde vive el presidente. Ah, Y de la área de ahí donde vive el presidente, como 3 o 4 naves que le he mandado a esa zona que digo que es Nuevo Cucatlán, en esa área de ahí vive el presidente. Y aparte de eso, hay unas naves que esas sí no las pude grabar cerca de la Embajada Americana de Estados Unidos, porque ahí es prohibido. Porque también es cierto que se mueven ciertas cosas que la gente no sabe, pero que sí se da desde aquí, desde El Salvador, a nivel de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, las presencias de las naves son constantes. Aquí donde yo estoy, una de las naves que parece que hablo que son de noviembre o diciembre del 2021, cuando logré ver esa nave aquí, que pasa un avión, parece que pasa un avión en la mañana. Como a los 5 días se dio un enjambre sísmico aquí, después de haber estado la nave ahí. Entonces, siempre yo veo, no es que ellos vengan a decir que van a hacer que suceda algo, sino que siempre la presencia es como para que uno modifique ciertas cosas. En mi experiencia muy personal, así lo veo. Siempre tiene un propósito que algo se tiene que modificar, porque siempre en mi manera de lo que he podido vivenciar y vivir, se nos hace sentir que tenemos la capacidad de que si se nos da cierta anticipación de sucesos, sea a presencia de nave o sea a nivel de desplazamiento de conciencia que le dan información a uno, es para modificarlo, porque todo lo que se avisa se puede cambiar. Eso sí lo he podido comprobar, que se puede cambiar para algo mejor o si se van a dar ciertas circunstancias de suceso, asimilarlas que tenían un propósito de hacer porque se va a activar algo frecuencialmente. Y lo que yo veo ahora es, por una sola mezcla le voy haciendo porque casi todo va a lo mismo, sí. es que lo que se está interesando que los jóvenes, los niños, sean recibidos de una frecuencia diferente a la realidad que ellos traen. Porque yo le voy a decir, aquí lo que se estaba desintegrando y destruyendo en sí con lo que pasamos con las situaciones de la violencia en El Salvador era hacia los niños y los adolescentes. Y ahora que uno empieza a ver a los niños y a los adolescentes, hay una variable de ellos que también eso sucede en todo el mundo. Creo que usted lo va a denotar allá, que tienen una conciencia diferente, si se fija, en despertar. Digamos, ellos ya vienen con la tecnología en la mano, si se ha fijado. Un niño ahora puede utilizar el teléfono o una tablet, cosa que uno no llegó a ese nivel, pues. Claro. Entonces, en esa escala de conciencia, creo que la presencia de ellos es más eso, modificar el aspecto de realidad frecuencial de estos nuevos seres. De esa manera es que uno sirve, como le podría decir, uno es como antena y a la vez como pilar, que cuando recibe cierta presencia o cierta información de otra realidad, trae esa forma frecuencial aquí que a veces no es necesario hablarlo. El hecho, vaya, como yo y aquí que estoy conversando y compartiendo con usted, yo estoy compartiendo en una forma verbal, pero a nivel frecuencial de solo la presencia, tanto la suya como la mía, ya hay un intercambio de información. Digamos que aquí se recibe en dos formas, en una forma de palabra y otra forma de frecuencia. Y esa frecuencia viene a nivel del ser. Porque yo les digo, hay muchas personas que no puedo decir todo lo que he logrado vivir y ver porque no lo asimilan. Y no es porque estén mal, sino que hay ciertos acondicionamientos en esta realidad que son claras, que todo tiene una etapa, ¿verdad? Tiene un escalón, que nadie es ni mayor ni menor. Ellos siempre nos han, bueno, en mi condición siempre me han hecho saber que todos somos iguales. Al contrario, en el caso de ellos, no se ven como seres superiores. Nunca lo ven así. Ellos ven que están en una escala realidad diferente de evolución, pero al que ven como un poco de ser con un nivel de conciencia más elevada, a pesar que estamos en estas condiciones de la tercera dimensión, es a nosotros. Porque venir a esta realidad, sabiendo la forma frecuencial que es cada aspecto de esta existencia,
Y aquí es el aspecto donde ellos admiran y hacen la presencia constante de ir viendo cómo nosotros nos desenvolvemos en lo que vivimos día a día. Y en ese día a día nosotros somos conscientes de algunas cosas positivas, de otras no muy positivas, y a la misma vez nos estamos autoevaluando en el pensamiento, en el juicio que nosotros tenemos y en la forma como nos han educado, sea socialmente, políticamente, religiosamente. En ese sentido, lo que ellos admiran es esa diversidad de expresiones, de experiencia de esta condición humana. Y en ese sentido, lo que ellos quieren es que nos autovaloremos. No, como le digo, no teniendo esa idea como religiosa, tanto ni a ellos ni a ningún aspecto, porque yo les digo a las personas, todos podemos ver las naves, no hay elegidos. La diferencia es que aceptemos que el hecho de estar ahí ellos no son superiores, son seres que están en una forma tecnológica más avanzada, que nos están apoyando y nos están asistiendo para que comprendamos que el valor que nosotros tenemos de haber venido aquí es otro nivel. Yo aquí a muchas personas salvadoreñas les pongo el ejemplo, vaya. Si usted sabe que va a ir a una cárcel y es inocente de todo, en el aspecto de ese que no tiene otra opción de ir a experimentar eso y va y se da cuenta de la realidad de lo que se vive ahí, cuando se es consciente, dicen ellos, no todos se adaptan. Hay quienes al venir a esta condición de nuestro mundo es como una cárcel, pero no es que sea una cárcel en sí, esas son estados de conciencia frecuenciales de ciertos aspectos de como ser humanos que somos, ¿verdad? En ese sentido, cuando estamos en ciertas condiciones, si estamos muy despiertos, nos atormenta estar aquí. Pero si vamos por etapas, midiendo las escalas de frecuencia y las circunstancias que vivimos, la cárcel no viene siendo como una cárcel tormentosa, sino que son condiciones que en algún propósito del ser va a dar una forma frecuencial de evolución. Entonces, eso es lo que ellos ven en sí. Lo que ven en sí de nosotros es que nosotros tenemos mayores capacidades y cualidades a ser más evolucionados, porque eso siempre lo han dicho. Y como le digo, pero esa es mi versión de lo que yo he podido comprender y saber, ¿verdad? Porque cada persona, diga, No, no, me dejaste en el aire sí, con lo que me estás contando. Lo que estoy sí, viendo es, bueno, está bueno, sí, es verdad. Estamos en un tiempo donde el ser humano, muchos no se dan cuenta, pero estamos en un cambio de frecuencia terrible. No solo sí, humanamente sí, hablando, sino que eso sí, también lo asimila la Tierra con las catástrofes que hay. Hay un cambio eh, sí, terrenal terrible sí, y que eso también nos sí, involucra a nosotros, los seres humanos, porque somos parte de esta Tierra, somos parte del sí, universo. claro que Eh, sí, Acá, sin ánimo de herir a sí, nadie, de ser susceptible con nadie, pero acá no sí. hay Dios que valga, es parte del juego universal. Ya Eh, que mencionó algo así de Dios, le quería comentar algo hace varios años que tuve una experiencia espectacular, Dale, siempre en desplazamiento. Yo me hacía esas preguntas, como siempre cuando uno no tiene una idea, vamos, adolescente, pregunta que por qué hay gente buena y gente mala. Y siempre yo andaba cuestionando eso, leía textos bíblicos y cosas así, ¿verdad? Siempre tenía eso, pero hubo un momento que me vuelvo a salir del cuerpo y me vi una presencia de energía infinita. Pero eso fue espectacular, que a la vez sentía que existía y que no era nada a la vez. Y yo hice esa pregunta, ¿por qué la gente hay buenas y hay malas? Y me sale una voz espectacular hablando de esa energía. Mira, hijo, me dijo, todos van a llegar a mí. La diferencia es que unos llegan primero, pero todos van a llegar a mí. Unos llegan primero y otros después. Ya solo haber oído eso, en mi percepción personal, comprendí todo. Porque el hecho que esa presencia de energía gigantesca que yo sentía que existía y a la vez no era nada, y era algo inmenso, y oír esa voz que me dijo, todos van a llegar a mí. La diferencia es que algunos llegan primero, pero otros llegan después, pero al final todos llegan a mí. El englobar esa palabra, solo eso, ahí nos da a decir que en esta realidad, cuando sometemos a condicionamientos religiosos o de enseñanza, de culturas y todo, es una condición de esta existencia. Pero fuera de esta realidad, en mi opinión muy personal, ¿verdad? No hay juicios, no hay juicios.
Simplemente por variantes de condiciones de programación de desarrollo, digamos, social, familiar, porque yo les digo a la gente, un niño cuando nace, nace bueno o nace mal. Eso les pregunto a algunos. ¿Nacen buenos o nacen malos? No nacen con ningún aspecto de Nacen, acción de maldad ni nacen. nada. Ajá. Sí, nacen. Y lo que se va programando son acondicionamientos de esta realidad humana. Mm. Cuando esta realidad humana, porque yo he tenido ese privilegio, he podido platicar con personas que han estado en condiciones negativas. Y cuando les he platicado y he comprendido su raíz, de dónde viene su incomodidad, toman conciencia que nadie los apoyó en el sentido, no religiosamente aceptar a Dios, aquí ya no, en apoyarles, en hacerles ver que son seres de valor, seres valiosos, seres que tienen un espíritu, un alma, que la diferencia es que el acondicionamiento de esta realidad programada mentalmente, socialmente, los hizo caer en ese estado de adormecimiento. Y en ese estado de adormecimiento, sí hay ciertas formas energéticas que se alimentan, no porque los busquen. Según la frecuencia como uno anda, así se pegan las bacterias, por decirlo así. Y así hay formas energéticas que lo hacen. Que las formas energéticas, cuando ven que el campo vibracional o de conciencia de la persona ya está distorsionado y todo, vienen y cierta manera se alimentan de esas formas energéticas. Y en ese sentido, yo le digo, aquí no hay ni buenos ni malos. Simplemente habemos personas que nadie nos hizo comprender la realidad de la existencia que somos como humanidad. Sí, tal Y cual. la madre, sí, y la madre tierra lo que hace, también hasta yo les digo a las personas, fíjate, porque yo he podido tener información espectacular en ese sentido. Me han hecho saber que va a suceder algo en el país, por decirlo así. Cuando me hacen ver, hay dos probabilidades. Una que sea a nivel de la naturaleza y otra que sea a nivel social. Yo les pregunto a las personas, ¿qué les pareciera que se suscitara más? ¿Un problema a nivel social o que la naturaleza nos eduque para modificar nuestras acciones? Porque cuando se dan ciertos eventos de sucesos de la naturaleza, comúnmente la gente, sea como sea en su realidad, le pide a Dios, si son evangélicos le piden a Jesús y así. Entonces hay un campo energético que se modifica a positivo, pero cuando es un estallido social, el efecto de un estallido social perturba la psique humana y empiezan más las iras. Y eso genera un potencial de energía que surge y en el ambiente se empieza a mover que otras formas empiezan a generar a que se sigan dando los choques. Le voy a comentar, va. Yo vi, no sé si será cierto, en Argentina, un incidente que se dio una noticia de un día de esto, que un policía golpeó a una anciana. No sé si Sí, lo logró saber. sí, es el comentario de Ese, todo. va, desde cuenta el comentario. No es tanto el comentario, el efecto energético que hizo eso, el potencial energético que se está moviendo. Yo cuando vi eso, he hecho de proyectarme a que sí se dio el incidente, pero que esa energía no se expanda. Porque en Argentina yo he estado logrando ver que se está fluctuando una energía como para que la gente caiga en ese aspecto de afectación frecuencial, porque sé que desde Sudamérica para acá se está moviendo un potencial tan poderoso que también hay otras partes que sí perciben esa energía que se quiere neutralizar. En ese punto, como le digo, ahí donde uno tiene que hacer una proyección, vaya, comúnmente lo que yo hago, en mi opinión muy personal, que cuando ando caminando en las calles y voy a todo lugar, me proyecto con la energía violeta, la energía azul y la verde de sanación. En esa manera, uno empieza a ver la realidad que se empieza a bajar la densidad, porque de esa manera contribuimos como faros y como pilares a que esa estructuración energética se cambie. En ese sentido, en mi opinión personal, es que se dan las naves. Y como siempre he dicho yo, que cuando yo he tenido las presencias de las naves, que hasta en algunos videos lo digo, que les doy gracias porque se manifiesten, porque en ese hecho no se hace para que crea la gente en ellos, es para que creamos nosotros que podemos llegar al nivel de lo que ellos son, que pueden superar la involución, todo el caos que tenemos actualmente globalmente. Entonces, esa es como una esperanza, hacernos entender que puede haber una realidad mejor para el futuro de la humanidad. Claro, los poquitos que son hacen la bulla porque tienen los medios. Aquí en nuestro país, lamentablemente, estos temas es poco lo que se habla. Y cuando se hablan los temas aquí, solo quieren ver
cómo fue la nave, qué color fue, pero cuando uno quiere dar un mensaje o algo, eso se bloquea. Que yo les digo a muchas veces, no es necesidad de ver quién anda en la nave o quiénes son sin saber el verdadero mensaje. Y el verdadero mensaje es que nosotros tomemos conciencia de lo que somos. ¿Para qué viene? Ajá, exactamente. Vienen más, bueno, cuando puedo hablar abiertamente con personas, yo les digo, vienen a decirnos y a comprender que podemos ser mejor al tomar conciencia de nuestro contorno, de nuestra realidad y de nuestro mundo, a ser más solidarios, no para quedar bien con alguien, es para que quedemos bien todos unificándonos como, digamos, sociedad y como humanidad, ¿verdad? Porque siempre se la pregunta, hay unas personas que yo les he compartido muchas naves, ¿y por qué tantas naves y para qué? ¿Y qué tiene que ver? Porque yo les digo, hay ciertas circunstancias, porque eso es lo que he podido comprobar, que hay momentos de días o meses que la presencia es mayor porque como que hubiera alguna frecuencia en el ambiente, eso lo intuyo yo, que, porque yo le digo, yo siempre salgo a ver, y hace en el 2024, desde en enero hasta en octubre, empecé a ver. De ahí, por decirlo, ni satélite, ni nada, por decirlo como la gente dice satélite, no se vio nada. Ya de octubre para acá del 2024 fue una manifestación y de día y de noche, de día y de noche, las presencias. Yo siento como que a nivel, digamos, digo yo, ¿verdad? O de la Tierra o del sistema solar, hay ciertos factores que se mueven frecuencialmente y que se dan esas manifestaciones, primero para hacernos ver a nosotros que podemos llegar a un punto mejor de existencia. Y otra manera es, como creo yo, que es para modular y modificar ciertas conductas que están afectando el estado de la frecuencia del planeta, porque sí, le digo, hay poderes, y usted sabe, que controlan, que llevan a cabo ciertas acciones impropias de acciones para afectar el nivel del equilibrio de la Tierra como de la colectividad, ¿verdad? Porque esta gente que usted sabe, tienen el conocimiento, saben información, saben trabajar con frecuencias y digamos, conocimiento de ciertas áreas del planeta que se pueden modificar o modular para que no se active un nivel vibracional mayor de la Tierra. Entonces, en ese sentido, cuando se dan esas situaciones de control, es para que se decaiga el propósito de ciertas realidades que ya se están viendo y dando. Y lo único que sucede, como le digo, esto no se habla abiertamente, no se expone como se debería salir más la información. Yo a veces bueno, en mi caso aquí en mi país hay ciertas cosas que las puedo hablar en el área de política y todo, porque aún así en mi trabajo no pueden saber que hablo de esos temas porque la gente se incomoda. Así de complicado. Alberto, Sí, ahí Zoom me pone que sí, faltan 5 minutos. La verdad sí, que fue sí, una charla buenísima porque no sí, con todos los invitados, con la gente que invito, y les agradezco la charla, pero no con todos hablo sí, como lo hablaste vos, el tema de la frecuencia, el tema del sí, contacto sí, desde el punto de vista de frecuencia. Y sí, las así es, claro. suposiciones que vos manejás, yo estoy muy de acuerdo. No en vano aparecen una nave, Sí, 5 naves, 8 naves, sí, o en forma reiterada en ciertos lugares. sí, No en sí, vano sí, son los cambios que se sí, ven a niveles tierra y sí, específicamente en El Salvador o lo que estamos viviendo acá en sí, Argentina o en Sudamérica en general, sí, para bien o para mal. sí, sí, Y, y yo in- digo que esos cambios son a raíz de esto, de esa frecuencia que ellos manejan. Pero bueno, más de uno se va a así es. reír, más de uno no va a creer, está en Sí, cada uno. claro, claro. Pero no es Sí, en vano claro. esos cambios. Y muchas Así es, predicciones claro. hablan de un contacto, Sí, pero acompañado por un cambio de frecuencia que coincide con lo que vos decís. Por eso, sí, Alberto, así es, yo, claro bueno, que sí. me alegra haberte encontrado, me alegra que Gracias. me hayas dado Igual. este tiempo a compartir y a aprender lo que nos dijiste. Sí, Y la verdad que sí. los videos que tenés son terribles y aparte está bueno porque es plena luz Sí, del día alguno, o sea, no, sí, indisimulable. eso es lo más espectacular, así es. Sí, No voy a poner todos porque son largos y eso está bien, está sí, bueno, sí, que no todos tienen videos largos, pero un par voy a poner. Y sí, bueno, la sí, verdad, Alberto, claro. bueno, te agradezco de corazón el tiempo, Sí, las gracias. experiencias, que la primera experiencia me parece Sí, que es que fuiste a una ciudad intraterrena. Cuando hubo ese flash, sí, te llevaron a una ciudad sí, intraterrena. sí, sí, No sé. sí, Y sí, la segunda, sí, bueno, sí, obvio. Fue un contacto frecuencial sí, terrible.
sí, que vos lo sí, asimilaste y lo explicaste muy bien. sí, sí. Alberto, Y he tenido una diversidad. Sí, sí, obvio. Alberto, te saludo como a sí. todos. Hasta el próximo encuentro Gracias, cercano y te agradezco de corazón gracias, la experiencia y el tiempo. gracias, muy amable. Pasa feliz noche. Igual yo también agradecido por permitirme expresar un poco de las experiencias que he tenido. Nos vemos.